Gracias a todos. Fátima, bienvenida. Bueno, voy a ir compartiendo. Hola, hola. ¿Sí, me escuchas, Fátima? Hola, Cuco. Lobo. Hola, Naza. Vargas. Aquí supongo que será mejor que la semana pasada porque no lo he hecho por el ordenador. El ordenador se ve que no permite hacer esto o es mi ordenador, no lo sé. Hola, Vivian. Fran. Bueno, a ver si llegamos a unos pocos más porque creo que hay live abiertos por ahí. Está joven Loli, dice Vargas. ¿Qué va? Ya tengo mis 50 Vargas. A Teriyaki no te saludo porque ya a Teriyaki ya lo tengo muy saludado. Es como con Rafa. Bueno, venimos con la vuelta de Satoshi. Hay novedades y ahora las iremos mirando. Cuando vendrá ahora aquí Paul. Hola, Adi. Que tengo que dar yo tap a mi pantalla ya. Venga todos ahí dando tap. ¿Qué te has hecho? Dice que estoy mala, Adi. Hola, Patricia. Bueno, vamos a empezar ya. Buenas tardes a todos.
Sean bienvenidos a esta tertulia dedicada a uno de los temas más trascendentes de la era digital, el origen de Bitcoin, la figura de Satoshi Nakamoto y las implicaciones filosóficas, tecnológicas y legales que emergen de su legado. En esta sesión abordaremos hechos verificables, documentos históricos y evidencias técnicas que apuntan hacia una nueva comprensión del fenómeno Bitcoin, no solo como una innovación económica, sino como una arquitectura de pensamiento, un sistema de herencia digital y un posible mensaje cifrado que trasciende su función monetaria. Pero también explotaremos otro aspecto menos conocido y quizá más profundo, el posible camino espiritual que Satoshi habría dejado codificado entre líneas. Un mensaje que invita a reflexionar sobre la dualidad entre el bien y el mal, la búsqueda del equilibrio y la evolución de la conciencia humana en la era de la información. Este camino del medio, como lo han interpretado algunos estudios, no solo representa una estructura criptográfica, sino una metáfora del despertar individual y colectivo hacia una nueva comprensión del valor, la verdad y la libertad. El propósito de esta tertulia no es crear mitos, sino abrir un espacio de análisis riguroso y multidisciplinario, donde convergen la criptografía, la historia, la filosofía, la espiritualidad y el derecho digital, para reflexionar sobre una pregunta central. ¿Es posible que Satoshi Nakamoto haya dejado un camino cifrado que redefine la noción de propiedad, identidad y legado en el siglo XXI? A lo largo de esta conversación exploraremos documentos, comunicaciones con GMX, fundamentos legales del acceso digital y la relevancia que este caso tiene no solo a nivel global, sino también para el desarrollo tecnológico, educativo y espiritual del Perú y su comunidad blockchain. Vamos a invitar a Paul. ¿Me has invitado a mí? Oye, No, ¿me has no, invitado? ¿Cómo que no? ¿Me has mandado la invitación? Jordi, hijo. Que teriyaki, que no. ¿Quieres estarte quietecito? Hola, Paul. Hola, ¿cómo estás, Se Loli? nos ha colado una gente. No, perfecto. Estaba genial. Hola, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, quiero poner acá unas imágenes Sí, interesantes, si salen. sí, Quiero, quiero intentar, creo que se ve o no se ve, a ver. sí, se Mm, ve. Pero lo cubro yo, ¿no? Lo cubres tú, sí. Entonces vamos a intentar así, o creo que es así, o no es así. Ah, es esta. Genial. Listo. Ahora sí se ve, ¿no? Ahora La se imagen. ve. Sí, se ve la imagen como si fuera un espejo. No sé. Se ve como que el fondo yo, ¿se ve así? ¿Algo así? Sí, sí, y esta se ve por Ah, delante. ok, ok. Es que no, nunca he utilizado estas funciones. No, no, esta no es. Poco a poco y se va. Sí, creo que es esto. Si no, me hago para un costado y creo que sí se ve. Sí, perfecto, así lo puedo hacer. Algo así. Sí, ahora mejor. Perfecto. Eh, ¿Cómo estás, Loli? Gracias por la invitación. Bien, Gracias a todos los asistentes que están escuchando esto. Se están dando un momento para escuchar de
esta teoría que nos hemos planteado al descubrir los patrones encontrados en el código de Bitcoin que llevaron a la contraseña de Satoshi. ¿Loli? Sí. ¿Me oyes? Sí, podemos continuar. Vale. ¿Vas a enseñar algo ahora o prefieres que te haga algunas preguntas primero? Yo creo que empezamos con las preguntas y conforme vamos hablando, Me voy vas, vale. utilizando esto. Vale, ¿cómo defines en tus propias palabras la dualidad onda-partícula y cómo aplicas ese concepto a la sociedad humana? Bien. En, en diferentes culturas se ha analizado esta dualidad. Por ejemplo, vemos el yin y el yang, esa representación dual. Eh, yo la analizo como si fuera algo innato de nosotros, como si fuera el cuerpo y el alma. Esa onda partícula es el diferente comportamiento que puede tomar nuestro cuerpo o nuestro espíritu en esa quinta dimensión, en esa realidad que la describen como una latiz. Entonces, en la onda partícula es que nosotros tenemos doble comportamiento. Si bien nos vemos físicamente, también tenemos un comportamiento vibracional o espiritual que se rige, que está entrelazado a este cuerpo físico y que está entrelazado al de cada uno de nosotros. Sí. ¿Qué significado tiene para ti la afirmación de que el mundo se mueve a base de dualidades? Quizá es esto lo que has querido decir ahora, ¿no? ¿Puedes dar Sí, ejemplos concretos? el cuerpo y el alma es un ejemplo concreto, o por ejemplo el yin y el yang, el Sí, significado significante, son dualidades que siempre han estado enlazadas en el comportamiento de la naturaleza en general. El, el género masculino y el género femenino. O sea, siempre hay como una dualidad en todo ello, el día y la noche. Entonces, estas dualidades como que de alguna manera han estado impresas, no solo, o Satoshi no solo las ha validado, sino las ha impreso en el mismo código de Bitcoin. Y de esa manera las podría interpretar. ¿cómo explicarías la idea de que vivimos en una simulación o matriz? ¿Qué evidencias personales o colectivas lo apoyan? Eh, yo tuve una experiencia que fue con un místico, un chamán curador, de esos que te sanan con las manos. Yo llegué a este chamán porque había escuchado de Jacobo Grinberg y sobre Pachita, que también habían hecho lo mismo en México, y que habían sido sometidos a pruebas científicas por parte de Jacobo para entender qué estaba pasando, ¿no? Entonces me pareció curioso que aquí en Perú había una persona así, y, y de hecho fui, y estaba muy cerca de mi ciudad, entonces fui y fui más por curiosidad. Y ahí me encontré a muchas personas que sufrían diferentes males de diferentes tipos, enfermedades de todo tipo, y se curaban con solo, bueno, iban y se sometían a una operación espiritual. Y esta operación los sanaba, o al menos en algunos casos contenía la enfermedad, porque la enfermedad a veces era muy agresiva y luego se hacía un examen médico y la enfermedad estaba como contenida, como que pausada. Entonces, no solo iban personas de acá, venían gente de otros países como de Bolivia, de Chile, solo para hacer esas operaciones, ¿no? Sí, sí. Entonces,
Yo fui por curiosidad y me noté que había bastantes personas y que compartían este conocimiento o que impartían este conocimiento de cosmovisión. Y en ese conocimiento de cosmovisión hablan de esa dualidad, del poder de las emociones, de todo ello. Y en ello hablan de que esto vivimos en una simulación. Entonces yo en ese momento empecé a comprender, a hacer match con información que había leído y decir, sí, parece que tienen razón, voy a seguir sacando más información, ¿no? Entonces Al final yo está como agarré, todo unido, ¿no? sí, definitivamente, está como todo, una cosa lleva a la otra, ¿no te has dado cuenta? Mm, Como que, como que de alguna forma todos los caminos llevan a Roma, por decirlo así. sí, sí, Y en lo más profundo llegas a este conocimiento espiritual o de alguna manera la vida te lleva a saber de este conocimiento espiritual, ¿no crees? sí, sí, estoy contigo en eso. Entonces yo fui y yo tenía problemas al dormir porque tengo el tabique desviado y se me tapa la nariz. Sí, Entonces, entonces fui para que me operaran para ver si me podían arreglar eso, ¿no? Con eso, con esa curiosidad. Y ahí es cuando yo tengo esa experiencia que entro a un cuarto totalmente oscuro, no entraba ni un rayo de luz con unas 60 o 50 personas más, todas sí, sentadas al perímetro en unas bancas y con imágenes de Jesús, de unos volcanes que hay acá en la ciudad, unos volcanes de Arequipa son tres, y ahí está Jesús, un mural, ¿no? Bien bonito, bien cristiano, y ángeles y cosas así y un altar donde la gente se sentaba y ahí era donde las operaban, pero era a oscuras, no veías absolutamente nada, no entraba ni un rayo de luz, ni siquiera nos dejaban entrar con celular o con algo que emitiera luz. De hecho, esto me gustó porque uno de los principios de la cuántica es que no haya, que el observador determina el comportamiento de la partícula o de la onda, así es, de la materia. A veces el observador, si uno está observando algo, eh, se puede volver onda o se puede volver partícula, dependiendo del observador. sí, sí, Entonces, a esta función, a este momento lo llamamos colapsar la función de onda. Es cuando se vuelve realidad y lo volvemos tangible, ¿no? Entonces, me gustó este principio que utilizaban, que nadie esté observando para que la materia dentro de ese lugar esté como que se convierta en lo que pueda ser, ¿no? En todo lo que pueda ser, esté en esa probabilidad. Porque en ese momento que no está definida puede haber una probabilidad de ser cualquier cosa. Entonces empezaron a pasar las personas. Primero te hacen ¿cómo se dice? Un triaje, por decirlo así. Y al día siguiente tienes que volver para que te hagan ahí la operación. Entonces yo cuando volví, me revisaron la nariz y me hicieron un par de cositas así con el dedo. Yo sentí un dedo así, y me dieron unas pastillas para el dolor. Y yo dije, no, esto es una estafa, no me he hecho nada, la gente vive de eso. Pero cuando regresé a mi casa pasó lo curioso. Ya habían pasado unas 3 o 4 horas y me empezó a doler la nariz como si me hubiera roto el tabique de verdad, como si me hubieran operado de verdad, porque yo ya me he operado varias veces, porque yo he practicado artes marciales, entonces he tenido golpes en la nariz y sé cómo se siente ese dolor. Y solo tocarme, así, solo pasarme el dedo, me había hecho sentir ese dolor. Entonces yo me quedé como, ¿qué ha pasado acá? O sea, y ahí es cuando tuve esa primera noción de que estábamos viviendo una simulación, o al menos de que estábamos en una realidad limi- limitada, que no nos habían contado todo sobre esta realidad, ¿no? Y bueno, investigando más temas, hay información sobre Jacobo, sobre investigación sobre Pachita, sobre estas operaciones espirituales y cómo funcionan, ¿no? Entonces, por ese lado, descubrí o vi por mis propios ojos que estábamos viviendo en una simulación. está bien. Ujú. Una pregunta. En el análisis que mencionas, en el que hemos estado viendo que han colgado en la red Cryptonats,
la primera etapa para entender que vivimos en una simulación es llegar al límite de la simulación. ¿Qué quiere decir llegar al límite? Bien, es que nosotros entendemos que la sociedad, cuando éramos pequeños, creíamos que la sociedad o el límite de la sociedad era tener un trabajo y estar ahí. Pero cuando llegamos a ese límite, vemos que hay otro límite más. Y cuando llegamos a ese otro límite, vemos que hay otro límite más. Entonces es como que capas y capas y capas. Para entender cómo funciona o llegar al último límite hay que pasar una serie de límites. Entre ellos entender cómo funciona la sociedad y cómo se imprime el dinero. Y eso es la cualidad que tiene la gente que tiene Bitcoin o que entiende de Bitcoin, que entiende cómo se imprime el dinero en la sociedad y sabe que el dinero, que el poder está en unos pocos y que la balanza está desequilibrada. El 2% de la población se reparte una torta, se reparte del 100%, son 98 pedazos para el 2%. Y 98 personas se tienen que repartir 2 pedazos de torta. Entonces hay un gran desequilibrio económico en eso, ¿no? Entonces, eso es por eso decía de límites, que para entender, para llegar al último límite hay que pasar una serie de límites. Y el primer límite es entender que esta realidad, la sociedad en la que vivimos es solo una máscara de lo que realmente es. Ya hay conocimientos prohibidos y conocimientos que no entendemos o que de alguna forma están ocultos para solo algunos pocos de la sociedad o solo para ese 2% de la sociedad. Pero esto ha existido siempre. Sí, siempre. ¿Y cómo relacionas la estructura social, el 2% que controla y el 98% que vive con lo restante, con con el mecanismo de la simulación? Es que creo que ellos de alguna forma, todo el poder se basa en el control de información. Si ellos tienen mayor acceso a la realidad de esta simulación y saben cómo manejarla a su antojo para conservar el poder en el tiempo durante generaciones, y ese conocimiento lo tienen guardado para solo sus familias, entonces es donde creo esta conexión, que de alguna manera ellos tienen esta información, pero solo es para ellos, no es para compartirla a anchos. Y la información que nos llega es la poca información que otras personas han descubierto en esa libertad de ciencia, ¿no? Sí. Y leí una pregunta por ahí que decía si Satoshi es cristiano. No podría saber si es cristiano, pero sí que seguía un camino. Y ese camino lo implementó en el patrón 101. Y ese patrón está determinado por un camino espiritual que nosotros seguimos para ir subiendo de nivel, por decirlo así. Y ahí es como una simulación. Y la clave del juego es el 101. Y Satoshi nos las dejó en el código para que entendamos qué es el 101, ¿no? Y su poder en la realidad en la que estamos ahora, en esta simulación, para de alguna forma también obtener esos beneficios que tiene ese 2%. Claro, lo de Satoshi Nakamoto, si es cristiano o no, ¿quién lo puede saber si supuestamente no existe? Uh-huh. O sea, es algo que sería una pregunta bien abierta, sería la filosofía, ¿no? Sería como decir, miren, hemos encontrado esto, por ejemplo, la billetera número 1, la Génesis, hace alusión a Alfa y Omega y a la palabra divina. Entonces, de alguna forma eso está en la Biblia y podríamos decir que tiene algo, una representación bíblica, pero todavía tendríamos que ver si tiene alguna representación cristiana, pero sí da el pie. Pero eso es lo tangible, eso es lo tangible. Pero hay cosas que pueden ser opiniones abiertas y también se respetan, pero no son hechos, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué papel juega la élite según tu tesis en mantener la simulación y la dualidad del sistema? El control, el control. Ellos entienden de que de alguna manera
manteniendo esta información solo para ellos y controlándola, pueden manifestar algunos hechos en esta simulación, como tener una clave del juego que te permite tener acceso a recursos ilimitados o cosas por el estilo. Entonces, ellos de alguna manera cubren esta información para tener mayor control de la realidad, pero hay siempre información que se escapa. Y de esa poca información podemos deducir muchas cosas, ¿no? Yo creo que Satoshi quiso darnos ese mensaje con el código 101, que lo podríamos dividir en, como por ejemplo, por ejemplo, como lo vemos en la pantalla. Son tres, vemos la pantalla que hay la imagen de Trinity, la mía, pero en el medio hay Sí, una línea muy delgada. Ese es el camino del medio. El lado derecho puede ser el bien, el lado izquierdo puede ser el mal. Al final solo es energía. Son solo energías, pero son tan amplias que se pierden. Pero el único lugar donde tú estás y compartes ambas energías y estás en esa dualidad es el medio. Entonces, esa línea del medio es la que deja Satoshi a seguir. Debemos seguir esa línea del medio si es que queremos obtener un poco más de poder en esta realidad, porque de alguna forma el pensamiento crea la realidad. Y en esa línea del medio estamos en un pensamiento de neutralidad, que es la base de todos los pensamientos o de todas las emociones. Entonces, evocar esas emociones dentro de este juego es como entender un poco más cómo se mueve la simulación a base de emociones y por qué algunas cosas pasan y otras cosas no pasan. Entonces, al controlar nuestras emociones somos más libres a pensar lo que pueda venir del universo o eso, pero también somos humanos, podemos movernos a ambas direcciones, a la derecha o a la izquierda, como un árbol, por decirlo así, que lo somete al viento. A veces el viento puede ser los hechos de la vida que te mueven al bien o al mal, pero lo importante es recuperar tu centro, regresar a ese camino del medio y seguir creciendo en ese camino del medio. Entonces yo creo que ese es el mensaje que Satoshi nos deja, que en el 101, porque él creo que de alguna forma seguía los estudios de Jacobo Greenberg o supo de ellos o entendió algo muy similar a cómo se formaba la realidad de esa manera y lo quiso plasmar en el 101 y en el código de Bitcoin. Ya fuera de que no haya Bitcoins o si haya Bitcoins en el correo, tal vez lo más importante es el camino, o sea, la estructura que nos ha dejado y ese mensaje. Y ese mensaje es una clave para esta simulación, para poder crear cosas en esta realidad. vamos, viene a ser el equilibrio, el medio. Exactamente, es como la, la vida nos va a mover de nuestro centro, nos va a dar emociones buenas o malas, nos va a hacer sentir un montón de cosas porque así es la vida, pero nosotros tenemos que hacer como al inicio lo hizo Dios, ir a la energía del medio de su neutralidad de emociones y en esa neutralidad soplar o ejercer una acción de amor desde el corazón. Entonces, cuando sigues ese camino, que es como un velero en una tormenta, porque es tratar de mantener la calma en una tormenta, esas pruebas espirituales son las pruebas que te van a ir dando poder sobre esta realidad o que van a ir curtiendo tus emociones y que de alguna forma, te van a dar poder para manifestar X cosa. Entonces, esto estaba plasmado en Bitcoin en el código, en el 101. Por ejemplo, las billeteras de Bitcoin son como la campana de Gauss. La primera se parece a la última y convergen todas en el medio. La campana de Gauss yo la he representado como si fuera el 101. A la izquierda el número 1, al centro el número 0 y a la derecha otra vez el 1 porque va a esa base. Entonces, te representa el número 101 y la contraseña del email de Satoshi estaba a base de este gráfico. Entonces hay como que un mensaje directo como entre comillas, que dice
Miren, repasen el número 101 y el mensaje que es el camino del medio. Y como se dan cuenta, es como si el camino del medio tuviera mayor energía, por decirlo así. Es como si el camino del medio tuviera mayor energía. Como si los niveles en el medio estuvieran más altos. Entonces, de alguna forma, yo empecé a seguir ese camino del medio y así fue como tuve una revelación. Pero fue aparte de muchas cosas, fue a partir de muchas cosas de seguir. Por ejemplo, es como un velero en una tormenta. Van a venir hechos, van a venir situaciones en la vida que te van a mover, pero van a ser incluso trágicas. Pero tú tienes que ser resiliente y mantener la neutralidad de emociones. Una vez que estás en esa neutralidad, evocas una acción de amor que ataque ese problema o ese hecho y reaccionas con el mayor amor que tengas. Ese simple hecho, esa interacción de emociones y esa resolución de problemas a través de una neutralidad y luego de evocar amor, es como hacer fuegos artificiales en la quinta dimensión. Porque el número 5 está representado por el 101. El 101 es la representación binaria del número 5. Entonces, supongo que en la quinta dimensión es como ver una explosión de emociones, como una explosión de fuegos artificiales, algo llamativo para esos seres que están en esa dimensión y les atrae. Entonces, ellos de alguna forma se comunican contigo a través de esas vibraciones porque empiezas a vibrar con ellos. Y eso es lo que estaba dejando Satoshi, que hay un camino, ¿no?, en el cual nos conecta con una dimensión más arriba que Jacobo la describía como latiz o como campo neuronal que nos une a todos, pero que también se moldea a través de nuestros pensamientos. Entonces, esto lo sabía Satoshi de alguna forma y ese fue su mensaje. Tengan cuidado con sus pensamientos porque crean la realidad. Pero hay una forma de crear la realidad más fuerte y esta es la ecuación, este es el gráfico, que cualquier emoción que venga, te pones en la neutralidad, en el punto del medio, y en el punto del medio creas amor, reaccionas con amor. Cuando haces esa ecuación, empiezan a pasar cosas extrañas en tu vida. Ya no te enfermas. Yo no me enfermo hace como 2 años. Una vez tuve una pequeña gripe, pero más antes de esa gripe no me había enfermado como 2 años y ya han pasado ya 2 años desde esa gripe que tuve. Y no es porque sea, no sé, simplemente trato de tener o cuidar mi energía y llevarla a la neutralidad. Pueden venir 1000 casos, la vida es así, te sorprende, pero te puedes mover a ambos lados, al bien y al mal. Estás en tu libertad de ser humano, pero recuerda tu neutralidad. Y una vez que estás en tu neutralidad, ejercer una acción de amor. Entonces, eso es lo que dejó, creo, Satoshi impreso con este patrón 101. ¿Qué es esto? El campo neural, ¿qué citas? ¿Qué significa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos detectarlo, sentirlo? ¿Es a esto que te refieres? ¿Que lo sientes tú? Bien, Depende de dónde te vayas moviendo, ¿no? claro. Vamos a definir ese campo neural como si fuéramos un cuerpo, como si nuestro universo fuera un organismo vivo y nosotros somos células viviendo en ese organismo vivo. Aparentemente, cuando dos células se miran cara a cara, se ven que están en cuerpos diferentes, Sí. pero, pero permanecen en un mismo organismo. Están en un mismo organismo. Entonces, nosotros somos esas células que aparentemente nos vemos en cuerpos diferentes, pero somos parte de ese mismo organismo. Entonces, ese mismo organismo o esa entidad donde se junta toda la información que recapila ese organismo vivo es la latiz. Es donde nos une a todos y todos podemos conectar con eso para manifestar, para pedir, para lo que nosotros queramos. Está para lo que nosotros queramos, incluso para cosas malas. Si nosotros
por ejemplo, justo hoy día leí un caso peculiar. Justo hoy día me salió un caso peculiar. John Lennon, salió un caso del que desvivió a John Lennon. Y ahora salió diciendo en una entrevista que él buscaba, ¿cómo se dice? Querer que lo recuerden o querer, porque su vida era muy aburrida. Entonces, a veces nosotros tenemos pensamientos buenos o malos, ¿no? Y esos pensamientos amoldan la realidad. La cosa es cuidar esos pensamientos, ser muy cuidadosos en esos pensamientos, porque crean la realidad. Ahora, por eso está el camino del medio, porque pueden haber pensamientos malos, pero tú siempre tienes que regresar a tu medio y dar una ecuación de amor, dar amor. Porque si haces crecer tu emoción en el odio, pues pasan cosas malas. Y si haces crecer en el autoamor, pásalo a un autosacrificio muy grande. Entonces, tienes que modular esas emociones. Entonces, yo creo que Satoshi de alguna forma buscó implementar este patrón 101 para que tengamos cuidado con estas emociones y cómo es que existe o que da la existencia o da la validez de esta quinta dimensión, porque el número 101 representa el número 5 y el 5 lo ha estructurado en todo Bitcoin. Entonces nos da como que una pista diciendo, miren, hay una quinta dimensión y funciona de esta manera. Básicamente como lo estoy interpretando ahora, porque puede tener muchos significados, pero el más básico, el más simple es ese. Hay una quinta dimensión y se molda de esta manera, y esa quinta dimensión es la latiz. Ahora, esa latiz se crea, es como el lugar a donde van todos nuestros pensamientos. Cuando piensas algo, se crea en algún sitio, ¿verdad? Pero no sabemos dónde está ese sitio. Ese campo neuronal es ese lugar donde se unen todos los pensamientos y toman forma. Entonces, ¿quién tiene más poder en ese campo neuronal? El que puede moldear cosas allá adentro, en ese pensamiento, y traerlas a esta realidad a través de las acciones, ¿no? Entonces, Satoshi con el número 101 da la existencia de ese lugar. ¿Y cómo explica los conceptos neurotípicos y neurodivergentes de este marco de manifestación de realidad? ¿Por qué los neurodivergentes serían dones o acceso ampliado? Bien, en la sociedad hay dos tipos de personas aparte de hombre y mujer, sino en el campo de la neurociencia. En el campo de la neurociencia se pueden definir en neurotípicos y neurodivergentes. Los neurotípicos son personas que de alguna forma están más tradicionales o les cuesta salir de los parámetros ya establecidos. Son los que viven en los marcos de la sociedad y tienen más afín a seguir esos marcos que los guía los gobiernos y todo ello, ¿no? Porque están viviendo en esa seguridad y su cerebro lo transforma o lo percibe como lo que deben hacer. Hay otro tipo de personas que son los neurodivergentes, que tienen otro tipo de procesamiento cerebral. Es como que de alguna manera su cerebro captara más información y la procesara de otra manera y les da un abanico de posibilidades. Entonces, el problema es que esta sociedad ha sido amoldada para neurotípicos y los neurodivergentes están como que botados de la sociedad. Pero acá viene algo bien interesante. Los neurotípicos tienen axiomas más pequeños en las neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Que sus neuronas no tienen raíces o pelitos que hacen que se comuniquen mejor las neuronas. En cambio, los neurodivergentes tienen más raíces en las neuronas que hacen que éstas se comuniquen de mejor manera. Según los estudios de Jacobo Greenberg, la realidad se crea a través del poder del pensamiento neuronal. Entonces, podríamos deducir que estas personas neurodivergentes tienen mayor
acceso a esta realidad y lo podemos ver en grandes artistas. Por ejemplo, el don de tener un oído absoluto es netamente de los neurodivergentes. De alguna forma ellos entienden o codifican la información de la latiz y la traen a esta realidad con una precisión casi absoluta, ¿no? Ellos, sin saber de música, te dicen qué nota es y con una precisión casi absoluta. Entonces, de alguna forma, los cerebros neurodivergentes pueden conectar mejor con esa latiz y traer información. Hey, pero todos podemos conectar con esa latiz, pero de alguna forma ellos tienen un don, como que tienen una especialidad o han nacido con un don. Entonces, yo tengo TDAH, y ACC, es una neurodivergencia doble, básicamente. Entonces, como que de alguna forma también es, por eso conozco bastante estos temas, ¿no? Es como que un don, pero a la vez una maldición. Entonces, esas personas, todas las personas pueden entrar a ese campo y ejercer presión, pero hay otros que lo conocen mejor. Ahora, todos pueden curtir su poder dentro de allá, dentro de ese campo neuronal y poder manifestar cosas para hacer la realidad, o eso es lo que normalmente hacemos, manifestar cosas para hacerlo realidad, pero puedes hacer un montón de cosas más, como por ejemplo traer información de esa realidad que nos ayude acá a la Tierra en hacer algo bueno o que resuelva un problema grande, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa latiz está abierta para todos y es ese campo neuronal que nos une a todos, en el cual todos tenemos acceso. Entonces, de alguna forma, yo creo que Satoshi dijo, miren, este es el camino para esta latiz, el número 101, el 0 es el camino del medio, el camino de las emociones neutrales, y si siguen ese camino del medio que va a ser muy doloroso, van a poder elevar o ver la realidad desde una perspectiva que pocos la han visto o la han sentido, porque una cosa es que te cuenten y otra cosa es que la sientas, o sea, que vivas la experiencia. Entonces, seguir ese camino del medio es lo que te hace vivir la experiencia de esta simulación al máximo, pero es una experiencia tan autodestructiva o que te va a llevar al límite, tanto que tal vez es como que, hey, ten cuidado, este camino es así, es bien duro, vas a vivir la vida, vas a entender las cosas al máximo, pero es bien difícil, no es fácil, porque cualquier paso al costado te desvías, ¿no? Y entras a un bucle y tienes que tratar de regresar al medio. Entonces, yo creo que eso es, ¿no? Pero ¿te refieres porque tienes que saber controlar las emociones? ¿Tiene que ver con Sí, eso? sí, todo parece que en esa realidad, en ese mundo espiritual donde está esa latiz, lo voy a llamar mundo espiritual porque los chamanes lo llaman así, y, y me gusta ese sentido que le dan porque pueden haber no solo nosotros, hay otras entidades dentro de ese mundo espiritual y las emociones son el poder que tiene uno allá adentro. Si tú eres una persona que evoca emociones suaves, débiles, vas a tener allá adentro representaciones suaves y débiles de manifestación, o tal vez de alguna forma en esa suavidad de emociones puedas encontrar alguna dirección, ¿no? Pero básicamente las emociones te hacen como una capacidad de entender o de vivir más al límite. Ahora, si tus emociones las controlas allá adentro, las nivelas, las modulas, es como hacer música. Entonces, esa música, de alguna manera, les llama la atención a los que viven allá arriba. Y dicen, con ellos nos podemos comunicar. Y ves que la realidad no es solo manifestar, sino también hay otras entidades que buscan transmitir un mensaje.
para algo, como una especie de misión o algo así. Pero vas poco a poco analizando y aprendiendo eso en ese campo neuronal. Yo creo que ese campo neuronal es lo que nos permite a nosotros, o donde nosotros vamos, donde soñamos. Entonces, todos nuestros sueños están ahí, solo que para encontrarlos tenemos que pasar diferentes pruebas. Va a haber diferentes cosas en la vida que nos intenten mover del camino, pero de alguna manera tenemos que seguir ese camino, y ahí es cuando llamamos la atención o los ojos de esos ángeles y empiezan a ayudarte y empiezan a pasar cosas bien raras en tu realidad, que dices, "Oye, esto está pasando", o son coincidencias bien extrañas, ¿no? No te escucho, Loli. ¿Puedes compartir un ejemplo personal o testimonial de una experiencia extrasensorial que hayas vivido o conocido? Vamos, una visión extraocular, conexión cerebral. Sí, de hecho he tenido varias. Una vez tuve, un encuentro con dos personas en la calle. Eran dos personas que vivían en la calle, definitivamente. Eran personas que, mendigos, ¿no? Pero yo estaba sentado porque había encontrado esto y de alguna forma había ido a la policía a dar anuncios lo que había encontrado, pero como no tenía pruebas físicas, no me hicieron caso. Entonces yo estaba sentado así en la vereda y ahí es cuando se me acercaron estas dos personas y me hicieron conversación, y uno me hablaba de Dios y otro me hablaba de la ciencia. Y cuando les pregunté su nombre, uno se llamaba Miguel y el otro se llamaba Rafael. Entonces me pareció bien curioso porque yo dije, o sea, justo estaba pidiéndole a Dios, mándame una señal, ¿no? Entonces yo me acordé al arcángel Miguel y al arcángel Rafael y dije, ¿será? Y dije, qué raro. Y luego les dije, bueno, ¿quieren comida? Les compro algo, ¿no? Y me dijeron, sí, vamos a la tienda ya que tenemos un amigo que nos vende. Ya, vamos a la tienda. Y en el camino Miguel, pisa un papel en el piso, un papel del piso, si lo pisa, porque estaba descalzo, lo pisa y lo levanta y me lo pasa. Y me dice, esto es para ti. Ni siquiera lo leyó, simplemente me dijo, esto es para ti, esto es para ti. Y yo le dije, ¿que eso es para mí? Sí. Y cuando leí el papel, decía la palabra, o sea, era un papel roto, pisado, sucio, y la única palabra que se distinguía de ahí era la palabra victoria. Entonces me hice acordar de la Biblia que decía, Dios te dará la victoria antes de pelear incluso, te mostrará la victoria antes de luchar. Entonces tuve esa experiencia y me quedó un eco de esa experiencia, que Miguel siempre se guiaba por su emoción neutral. Primero iba a la neutralidad y luego hacía la acción con amor, lo que le saliera del corazón, lo que le saliera del corazón. Y con ese acto, de alguna forma, conectaba con ahí arriba, y la realidad o Dios se manifestaba a través de esa persona. Eso es lo que yo vi, lo que yo sentí, lo que yo pude deducir de ese hecho. Y me quedó claro ese comportamiento. Entonces yo días después empecé a emular ese comportamiento de solo guiarme por el corazón. Digamos, estaba en la calle y había un señor con un niño y estaban pidiendo comida. Y yo no tenía comida, solo tenía un sombrerito que me estaba cubriendo del frío. Entonces agarré, se lo regalé y le dije, esto te va a ayudar, ¿no? Y empecé a seguir esas emociones, y cuando llegué a mi casa, pasó un chico que vendía presto barbas. Y yo le dije, oye, vendes, yo te conozco. Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿su nombre es Amor? Y me respondió, y está encriptado. Su nombre es Amor y está encriptado. Era una frase que la traje en sueños, como se me apareció en sueños. Y yo dije, ¿cómo sabe esa frase? ¿No?
Entonces, de alguna forma, empecé a guiarme de esa manifestación y empezaron a pasar ese tipo de cosas como telepáticas. Compré esa Presto Barba y se la regalé a una mamá de un amigo que vivía, que me crucé justo una cuadra más abajo. Y días después me dijo, gracias hijo, porque justo Jesús necesitaba afeitarse porque estaba muy barbón. Y yo le dije, ah, sí, de alguna forma lo sabía, no sé por qué, pero fue una corazonada. Entonces, hay un camino, pero es bien difícil porque te tienes que dejar llevar y tienes que entregar, o sea, las cosas materiales las dejas de ver como cosas materiales, las ves como energía. Yo no hago intercambio de cosas materiales, yo hago intercambio de energía y empiezas a ver la realidad como energía, pero a través de la energía emocional, ¿no? Y así es. ¿Y cómo se relaciona el símbolo del pez omega 3 cerebro con tu tesis de desarrollo cerebral espiritual? Jesús tiene un símbolo muy particular, es el pez. El pez es, de alguna forma, dice que la era de Jesús era en la era de Piscis y que los 2000 años de Jesús eran de la era de Piscis y que ahora inicia la era de Acuario, ¿no? Y que el símbolo que ahora tocaría sería de agua. Pero también en la época de Jesús parece que Jesús sabía del cerebro, ya que el pez tiene mucho omega 3 que es una vitamina especial para el cerebro, para el desarrollo cerebral. Sí. Entonces, vemos que Jesús de alguna forma no hacía, también entendió el desarrollo del cerebro, comía mucho pescado y que de alguna forma buscó desarrollar eso a través de un nootrópico, que en este caso es el pescado. Un nootrópico es una vitamina, una sustancia que te ayuda a que tus neuronas se comuniquen mejor. Y el omega 3 es un neotrópico natural. Entonces, de alguna forma, lo que él enseñó que era nutran su cerebro para que puedan hacer realidad lo que él hace, lo que él hacía en ese momento. Entonces, de alguna forma conecto eso, el símbolo del pez, el omega 3 y el cerebro. De alguna forma se conectan, es como un nutriente especial para el cerebro para manifestar o para tener estas cualidades de conectar con estos seres de quinta Pero dimensión y que te lleven a tu hoy en día esto que dices puede ser hasta imposible con todas las porquerías que nos echan desde arriba, ¿no? Todos los metales pesados que hay en el mar y todas estas cosas. Sí, 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 podríamos decir que sí, pero siempre, por lo menos aquí a- en el mar debemos encontrar la manera, o si no es el pez, encontrar otro nootrópico que nos ayude. Hay nootrópicos derivados que ayudan a este desarrollo. No, no derivados, sería mal utilizar los sintéticos. Por ejemplo, otro nootrópico es el té de orégano. El orégano es un nootrópico, entonces hacer orégano hervido con agüita, con un reposado, ayuda a que tus neuronas se comuniquen mejor. Y cuando empiezas a tomar estos neotrópicos, pasa algo bien interesante. Empiezas a tener sueños, empiezas a soñar más, empiezas a tener esos sueños con colores vívidos, más reales, y a tener esos contactos con esos seres en esos sueños. Y cuando tú te sientas y eres consciente del mismo sueño, puedes preguntarle cosas a esos seres, decirles, miren, yo tengo esto, ¿cómo me pueden ayudar? Y de alguna forma tienes un feedback. De hecho, hay un científico, no me acuerdo, se me fue el nombre, que dormía con una bola de billar en su mano y una paleta en el piso, que cuando se le caía, se despertaba y lo primero que le venía o recordaba del sueño, lo escribía para ver qué traía del sueño, porque dice que en ese estado del sueño, su cerebro entraba en un estado que le permitía conectar de alguna mejor manera. Entonces, el secreto está en el cerebro. Los ojos no ven, lo que son solo el canal.
lo que realmente ve o interpreta esa información es el cerebro. Nosotros solo, esta realidad que percibimos es solo una interpretación del cerebro, mas no es la realidad tal y como es. La realidad tal y como es podría ser rayos de luz o algo así, pero nuestra realidad de 3 dimensiones, nuestro cerebro la transforma así. Es como que un computador que simplemente lo renderiza así porque ya está establecido. Pero la realidad es mucho más grande, tiene más dimensiones. Entonces, ¿quién puede conectarse a esa realidad? Nuestro cerebro. Entonces tenemos aquí algo como una computadora cuántica que nos puede permitir conectarnos a esa realidad, y la cosa es nutrirla, ¿no? Con té de orégano, con pescado, con no trópicos, evitando las pastillas. Hay pastillas que recomiendan a las personas que tienen esas capacidades, esas discapacidades como yo, o capacidades, no sé cómo llamarlo, son estas neurodivergencias, pero son en el estudio más básico, en el funcionamiento más básico, esas pastillas hacen que le cortan los axiomas a tus neuronas. Entonces su impacto es neuronal, para que no se comuniquen tus neuronas. Entonces, ¿por qué atacarían a las neuronas? Porque se comunican mucho, o sea, hay algo bien contraproducente ahí. O tal vez es que no quieren que se sepa ese camino, porque lo quieren solo para ellos, ¿no? Entonces, pero el secreto está en el cerebro. El secreto está en el cerebro. Por eso quieren dormirte la glándula pineal, vamos, ahí, todo tiene que ver con eso. Sí. De hecho, uno de los despertares más antes de encontrar el correo de Satoshi, yo pasó un hecho en mi vida que me impactó tanto, fue bien triste, me impactó tanto que empecé a sentir un dolor entre la 100 y el punto de aquí, justo en ese que se cruza, en esa cruz. Y, y me pasé mucho tiempo en cama con dolor de cabeza. Y cuando pude salir de ese dolor de cabeza, subí a mi techo y tuve una revelación ahí. Tuve un encuentro con ese Jesús en una cruz, y me dio discernimiento para entender los patrones en el código de Bitcoin y encontrar la contraseña. Pero fue porque tenía un dolor grande. O sea, primero me pasó un dolor grande justo en la glándula pineal, y vi eso. También cuando fui al que me hicieran la operación energética, me dieron unas pastillas. Y esas pastillas te hacen vomitar, te hacen limpiar, te purgan tu estómago, te hacen vomitar todo. Y cuando tomé las pastillas y empecé a estar en ese proceso, era como que una corazonada que me decía, es la inyección, te estamos sacando la inyección de la vacuna que te han puesto. Es como si me dijeran, la glándula pineal se ha calcificado y la tenemos que descalcificar. Y este es el proceso para descalcificarla. Y esas pastillas, yo pregunté, las hierbas son hierbas naturales que hacen unas pastillas bien, y el mismo chamán las hace. Entonces, es para descalcificar la glándula pineal. Entonces, incluso para que te curen tienes que elevar tu vibración, salir de eso, pulgar tu cuerpo, y recién tienen como que permiso para hacer eso, ¿no? Pero es bien interesante, bien interesante. Y sí, la glándula pineal es otra de las claves en esto, el poder de manifestar. ¿Y cómo es que nosotros podemos limpiar de nuestro organismo de la vacuna, ¿no? O sea, de alguna forma, la luz del sol nos purga y nos limpia. Tomar sol, eso nos ayuda. Si nosotros tenemos el pensamiento de eso, nos podemos curar. Si no tenemos acceso a estas pastillas, ¿no? Pero han hecho algo con las vacunas, y eso ha sido para calcificarnos la glándula pineal. Eso y las pruebas que te hacían para ver si tenías en la nariz. Todo esto, Sí, es para... Algo querían evitar,
también me pregunto por qué atacar a Palestina ya desproporcionalmente. ¿Qué querían evitar, no? ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban tratando de borrar de Palestina, no? Entonces hay muchas cosas que están haciendo y lo hacen en nuestra cara. Y nosotros ya solo hemos aprendido a vivir, a estar con la cabeza baja, nada más, y aceptar sus acciones. Y no sé por qué, pero tal vez llegue el momento de poner o de equilibrar la torta, ¿no? O el panorama de alguna manera. Y si se da esa oportunidad, pues ay, será genial, porque han hecho tanto mal y a nosotros nos tienen como, somos como la clase obrera, pues, básicamente, somos la clase obrera. Y la clase obrera a veces no tiene la posibilidad de cumplir sus sueños, simplemente tiene la posibilidad de trabajar. Y eso no es calidad de vida. Entonces, ellos simplemente, conservando el poder, hacen que sus sueños simplemente se cumplan, pero el de las demás personas no pasa así. Y eso está mal. Eso está mal. Esa realidad, todos tendríamos que tener la posibilidad de cumplir nuestros sueños. Y si hay esa revolución de pensamiento y poco a poco también nos damos cuenta de que podemos batallar contra ellos o que estamos en una especie de batalla por nuestra libertad, porque al fin y al cabo, ¿qué van a tener las personas que sigan o nuestros descendientes? Van a heredar un mundo que ya tiene menos libertades y que ya van a tener un propósito desde el nacimiento y no van a poder escoger nada, sino que desde el nacimiento ya vas a estar planeado para qué va a ser tu trabajo, tu rol en la sociedad y ello. Y es lo que están buscando. O si no, simplemente te sacan de la sociedad y eres indispensable para ella. Entonces, eso está mal. Yo creo que eso tenemos que cambiar. ¿Qué entrenamiento concreto recomendarías a alguien que quiere desarrollar esta capacidad de manifestar, lo que es alimentación, meditación, ecuanimidad y estudio? Bien. Primero, la mejor analogía es ser como un árbol, porque el árbol recibe el viento, que el viento pueden ser esas acciones de la vida que nos mueven de nuestro eje, y al final, cuando no hay viento, el árbol regresa a su eje, a su centro. Lo primero que tenemos que hacer es ese ejercicio de emociones, que cuando pasen cosas en nuestra vida van a pasar muchas cosas. Es más, cuando el sistema se da cuenta de que empiezas a seguir este camino, te pone una traba doble. Es como si él se autodefendiera. Es como si se activara algo en la realidad y dijera, hay que sacarlo de esa vibración. Entonces, una vez que quieres seguir ese camino, vas a tener que estar atento a que van a venir circunstancias sí o sí a sacarte de ese centro. Y van a ser pruebas muy duras. Te van a desmoronar en cualquier momento. Y al final de ese camino vas a entender cómo funciona la realidad porque empiezan a pasar diferentes cosas, coincidencias. Es como cuando tú tienes una pelota y estás parado en una pared, al frente de una pared, y le tiras la pelota. Obviamente la pelota regresa. Lo mismo pasa cuando haces un pensamiento o haces una desacción. Es como tirar la pelota. El universo agarra, recibe la pelota y te devuelve algo a base de eso, como un feedback. Entonces, cada acción que nosotros hacemos es como tirar la pelota. Y cada acción que nos pasa es como ese feedback de la pelota. Entonces, si nosotros nos guiamos por emociones buenas y neutrales, esos feedback van a ir cambiando a la semana y van a empezar a pasar cosas bien extrañas y curiosas. Entonces, ahí vas a entender que ya no vivimos en una realidad como establecida, sino vivimos en una especie de simulación o que al menos hay otra realidad que no nos están mostrando por algo, que nosotros también podemos acceder desde nuestras casas, desde nuestra realidad, desde nuestra vida normal.
¿Y qué papel juega el camino del medio? El equilibrio entre el bien y el mal. Emoción neutra en el desarrollo de poder real. Sí, es básicamente elevar tu ki, elevar tu poder espiritual, elevar tu vibración. Cada vez que nosotros seguimos damos un paso en ese camino del medio, elevamos nuestro poder espiritual, nuestra vibración, nuestra capacidad de hacer realidad las cosas. Pero para eso tenemos que cuidar bien nuestros pensamientos porque podemos hacer realidad cosas que no queremos. Entonces, por eso está la resiliencia y el estado neutro, para que no pase eso y dirijamos la realidad a lo que nosotros queramos. De alguna forma yo creo que sí se puede. Satoshi lo dejó en el código de alguna manera escrito. Y esta realidad es accesible a todos. Ninguno está desconectado de ella. No es que uno tenga mayor conexión y la pueda ver, no. Es realmente todos podemos acceder a ella y la cosa es que si queremos llegar al máximo en algo, como el ser humano siempre busca llegar al límite en algo de conocimiento, vamos a tener que seguir ese camino del medio, que es un camino de mantener las emociones en total neutralidad y luego ejercer amor. Entonces, de esa forma adquieres más, te acercas un poquito más a la verdad. Entonces, yo creo que sí se puede. Yo lo he intentado y lo que vi me hace tener la experiencia, o lo que me pasó en mi vida a través de ese camino, me hace creer que sí, y me hace sentir que debo contar a la gente de este camino, de que existe algo más fuerte, más allá de nuestro entendimiento, pero que es real y que podemos utilizarlo a nuestro favor para encontrar el propósito de nuestra vida o cumplir nuestros más profundos sueños, ¿no? Y no hay una ley que lo prohíba ni nada por el estilo, porque son las leyes espirituales. No, la única ley ahí es que tienes que seguir el camino del medio, porque las desviaciones te quitan poder espiritual y te meten en bucles. Los excesos de emociones, mucho amor, mucho odio. A veces es bueno sentir odio, a veces es bueno sentir amor, pero regresa a tu neutralidad, al punto medio, y ahí ejerce amor, otra vez vuelve a crecer, Pero y así. ¿cómo te aseguras que alguien no se desvía hacia el lado malo del poder, el ego, la manipulación, cuando accede a este conocimiento? Bien, lo malo del poder es que tiene un poder limitado, del ego tiene un poder limitado. Es como entrar a un bucle. Entras y llegas a un límite y regresas a uno. No hay un desarrollo ahí arriba. Entonces va a haber un momento que va a llegar un límite, va a haber un poder limitado en ese nivel. Pero si quieres alcanzar un poder un poco más grande, es emular lo que hacía Dios en la creación. Desde la neutralidad de emociones, un soplo de amor. Y esa misma ecuación, hacerla en cada acción, ¿no? Entonces, cada uno es libre de escoger su camino. Tiene libre albedrío. Entonces, pero el poder del ego, el poder del mal, de lo que podemos, de la avaricia, de todo ello, tiene un poder limitado, tiene un límite. Y en ese límite no sales de ese límite. No entiendes más allá, no se te empiezan a aparecer esas entidades que te dan mensajes un poco más allá y que te hacen cuestionar si vivimos en una realidad. Eso no pasa ahí. Es muy poco que pase. Entonces, más es en el camino del medio. Es como si fuera una resonancia. Entonces, pero todos pueden tomar su camino, cualquiera, o sea, el que quiera, ¿no? Es libre albedrío, pero tiene poder limitado. El camino del medio es como un camino sin fin. Entonces, y si tiene un fin, es una puerta dorada donde está una luz, ¿no? Donde se te va a aparecer una luz.
me pareció algo curioso cuando fui a este santuario donde curan. Después de que yo abrí el correo, yo me asusté tanto que me empezaron a dar como taquicardias, porque empecé a sentir que estaba siendo vigilado y me asusté mucho. Entonces yo pedí que me llevaran al santuario y ahí es cuando estuve unos días con ellos, unos 3, 4 días con ellos y pasó algo bien interesante. Yo había visto la luz un 12 de un 12 de mayo, no, 15 de mayo, enero, febrero, 15 de marzo. Y abrí el correo 29 de marzo y fui a ese convento como que en abril. Y cuando fui, había una señora que le pasó lo mismo, que le pasó igualito, pero no le pasó en su casa, sino le pasó en el mismo santuario. Estábamos saliendo después de una misa y agarró y empezó a gritar y la trajeron a la cocina. Yo estaba lavando platos en la cocina porque me habían dado ese trabajo y la trajeron a la cocina y dijo, he visto una luz brillante y me ha pasado electricidad y está asustada, ¿no? Entonces yo fui y le empecé a decir, ¿has visto esto? ¿Has visto esto? Y me dijo, sí, sí, he visto esto, he visto esto, he visto el otro. Igualito como a mí me pasó. Entonces, ahí yo dije, ¿cómo eres tú? Le pregunté. ¿Qué has pedido? Porque normalmente cuando pasa esto es porque has pedido algo con tanta fuerza que esto ha pasado, ¿no? Entonces le dije, ¿qué has pedido? Y me dijo, no, que estoy mal, que no sé qué, con mi familia. Y, y le dije, ¿y cómo eres? Nada, yo siempre le doy todo a todos, me dijo. Yo siempre le doy todo a todos. Siempre le doy todo a todos. Y ahí empezó a tener como que coincidencias, ¿no? Dije, ha estado vibrando mucho tiempo en ese estado, ha estado mucho tiempo en el camino del medio, mucho tiempo en el camino del medio que se le ha manifestado. Entonces ahí yo entendí de que esta manifestación les pasa no solo a mí o a algunas personas, sino a todos aquellos que quieran seguir ese camino del medio. Llega un punto en que ya llegas al límite y te pasa algo así, pasa algo similar. Entonces fue sorprendente, sí, sí fue sorprendente, fue como una validación también de parte mía de que lo que había visto no era solo una imaginación, una ilusión, sino que realmente estaba pasando, ¿no? Y vi que no solo aquí, sino hay bastantes personas en el mundo que han empezado a ver estas apariciones, estas luces, ¿no? Y que sea todo así en esta época no es solo una coincidencia, es porque se están despertando y cada vez más personas son más conscientes de ese camino y lo toman y ahí es cuando encuentran esa luz. Estoy de acuerdo con esto. En tu análisis se menciona que grandes artistas o matemáticos son neurodivergentes y tienen el acceso a campo neural. ¿Qué implicaciones tiene esto para la educación de sociedad o el potencial humano? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, en tu análisis, en el que haces, se menciona que grandes artistas o matemáticos son neurodivergentes y tienen acceso al campo neural. ¿Qué implicaciones tiene esto para la educación de la sociedad, el potencial humano? Bien, hay un matemático indio de la India que dice haber tenido contacto con una deidad india y que le daba discernimiento para resolver problemas matemáticos. La comunidad lo llamó loco, lo tachó loco y por muchos años sus investigaciones no fueron tomadas en cuenta. Después de 100 años creo, investigaron los resultados o le tuvieron más, decidieron de alguna forma ver qué había dado, qué había investigado y sus resultados eran sorprendentes, su investigación era sorprendente, había fórmulas que explicaban cosas que ellos no habían descubierto. Entonces, yo no digo que haya falsos mesías ni que esas deidades te comuniquen con cualquier persona, ¿no? O sea,
y esos sean falsos mesías o cosas así. Yo lo que digo es que hay un camino del medio. Hay un camino que independientemente de la cultura, del lugar, de todo eso, este, lo siguen las personas. Y esas personas que podrían ser chamanes, pueden ser X o matemáticos, filósofos, se dan cuenta de que hay algo y lo siguen y empiezan a tener revelaciones. Eso de alguna forma tiene un impacto en la sociedad porque va a definir eh, cómo, cómo está la realidad moldeada y si realmente hay otra realidad allá en la que nuestros cerebros se puedan conectar y podamos traer información. Actualmente el sistema educativo no tiene un procedimiento para este tipo de personas, ya que lo has estandarizado a los neurotípicos, pero va a ir cambiando poco a poco y entender esto nos va a dar más perspectiva de cómo debemos atender a este tipo de personas y darles una educación acorde a sus capacidades, acorde a lo que puedan rendir, para que de algún momento salgan mentes brillantes que de alguna forma sigan ese camino de luz, ese camino espiritual. Entonces, yo creo que va a ir cambiando, tiene que cambiar de alguna forma la educación. El impacto social es cómo va a ir la sociedad desarrollándose aparte de eso. Grandes de esos avances científicos han traído ecuaciones que ahora han creado, o básicamente la tecnología depende de esas ecuaciones para funcionar. Entonces, ¿de dónde vienen? Tal vez de esos contactos más allá, cuando uno entra al poder del pensamiento, de la imaginación, de la inspiración, es cuando empieza a bajar información de ahí arriba. Entonces, estos matemáticos, estas personas, estos científicos, estos chamanes, han empezado a seguir ese camino y han traído cosas que han ayudado a nuestra sociedad. Entonces, va a ir, la sociedad tiene que dar un espacio perfecto para ese tipo de personas, un espacio adecuado para ese tipo de personas que les permita desarrollar ese tipo de capacidades, porque aparentemente hay una realidad más grande allá afuera que la que nosotros estamos acostumbrados a ver y se puede traer información de allá para acá para ayudar al mundo a ser un lugar más, o un lugar más justo, al menos. ¿Y cuál es la función simbólica y técnica de la metáfora de ver la puerta dorada? Al final del camino, Bien, ¿cuál es su bien. La puerta, correspondencia en tu experiencia personal y teoría? bien, la puerta dorada es como ese último paso que aparece cuando ya has seguido mucho el camino del medio y no sabes cuándo vas a llegar al fin. Ahí aparece una puerta dorada en tu pensamiento. Esa puerta dorada es como lo que tenemos que atravesar cuando Dios ya nos ha puesto todas las pruebas y hemos pasado cada una de ellas. Entonces, yo defino ese último paso como una puerta dorada para ya ver o tener una revelación o una audiencia con ese ser que está en esa quinta dimensión. Entonces, todos podemos llegar a esa puerta dorada, todos podemos verla, solo tenemos que seguir el camino del medio. Solo que es muy difícil seguir el camino del medio, pero no imposible, porque una vez que te decides, alguien se decide a investigar más, a ver, vamos a seguir, ¿qué pasa si sigo esta ecuación? Y van a ir pasando cosas bien extrañas. Un ejemplo fue lo que tuvimos la vez pasada, como ese ejercicio de manifestación que hicimos con la élite 55. El primero fue que aparezca el número 55 por todo lado. Empezamos a pensar en el número 55 y se empezó a manifestar por todo lado. La segunda reunión fue porque queríamos hacer una reunión para la paz. Y un día después firmaron el Tratado de Paz. Entonces, de alguna forma, no es que nosotros hayamos ocasionado eso, no, tal vez son coincidencias, pero
dentro de las probabilidades que existen es una coincidencia muy baja. Es una probabilidad muy baja, lo que indica que ha habido una interacción de algo más. Algo más influyó en esa decisión. No sabemos qué, tal vez algo más grande como Dios que nos escuchó y dijo, miren, esto, estoy aquí, los estoy escuchando y este es el feedback que les doy. Yo soy la pared y tírenme la pelota que yo les las voy a devolver. Entonces, entender eso, sí, el poder de la mente es muy poderosa. Eso es lo que nos deja Satoshi, que a través de la mente podemos abrir puertas más allá. Y más que abrir puertas, encontrar nuestro destino, encontrar nuestro propósito, nuestro lugar en esta realidad, en este tiempo. ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial y cómo podemos influir en ello? Dependiendo de nuestras ambiciones, dependiendo de nuestros sueños o ideales, ¿no? Todos tenemos un lugar calculado. La cosa es llegar a entenderlo, en llegar a saberlo y ejercer acción en ello y aprender con libertad. Ahora, acá viene algo curioso, porque no sabemos si vivimos en un libre albedrío o en una ecuación totalmente calculada por Dios. Tal vez cada acción que nosotros tomamos está totalmente calculada por Dios y no es libre albedrío, simplemente es una ilusión del libre albedrío, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de es como jugar una partida de ajedrez con Dios. Nosotros vamos a hacer un montón de jugadas, pero todas las jugadas van a desembocar en algo, que Dios nos va a ganar en esa partida de ajedrez. Y, y ese mundo es ese aprendizaje, que cuando entendamos este nivel vamos a querer competir, vamos a querer de alguna forma sacarle mayor provecho, pero vamos a ver que Dios se manifiesta en algunos puntos tan específicos de nuestra realidad que nos dice y nos enseña, mira, este camino que estás haciendo no es tan bueno, pero hay este que te puede ayudar más en lo que estás haciendo y te va a ayudar mejor o te va a dar una mejor perspectiva. Entonces, sí, el efecto mariposa es cada acción que determina algo en el futuro. Imagínate que Dios sepa cada acción que vamos a tomar y esa improbabilidad siempre nos lleve a un propio destino, ¿no? Pero hay que tener cuidado con ese pensamiento porque podría ser algo peligroso en algún sentido. Pero más que todo, yo creo que en su abanico de posibilidades es como jugar una partida con Dios y Dios te va a ganar la partida porque Él es el que amuelda todo esto y Él ya sabe cómo mover los hilos y los mueve los hilos para que de alguna manera digan, o sea, se cumpla su mensaje, porque es algo sorprendente. Lo que he vivido no es solo una experiencia de abrir un correo de Satoshi y encontrar un patrón. No, he vivido algo más allá he visto una luz, he visto una manifestación y esa manifestación ha desencadenado en abrir el correo. Entonces, he entendido que la realidad es un poco más compleja de la que nos están planteando, pero que todos podemos entender un poco más allá de eso. Y sí, o sea, vamos al hecho de que fuera de la experiencia de todo ello, analicemos el mensaje. Hay un camino del medio, hay un camino de emociones, hay un camino de neutralidad, hay un camino de amor. Y si seguimos ese camino, van a ir pasando cosas interesantes en nuestra vida. Pero Entonces, ¿cómo saber por lo que tú has venido a hacer en este mundo? Porque no todo el mundo lo sabe. Mucha gente está perdida y dice, ¿yo para qué he venido? ¿Qué hago aquí? exacto. Pero tienen un sueño desde niños. Tienen un sueño. En lo más profundo de su ser, aún son niños. Y cuando eres niño, tienes un sueño, un ideal, que siempre ha sido tu imaginación, tu más grande ambición, o tu gran sueño de niño. Entonces, eso es tu más grande
vibración. Es como si tu corazón empezara a latir de una forma distinta cuando piensas en ese recuerdo. Entonces ahí es cuando empiezas a emular emociones. Yo creo que el camino está en recordar a ser como niños, en recordar qué ideales teníamos cuando éramos niños, qué sueños, qué ambiciones, porque ahí es cuando éramos más puros y no había tanto de ello, ¿no? Sino más que todo de ego, ¿no? No había tanto ego, sino había más que todo amor y inocencia. Entonces, yo creo que el camino es ese. De primero, el camino no es hacia afuera, el camino es hacia adentro. Un análisis interior de ver lo que realmente queremos, fuera de pensar de las posibilidades que tengamos de hacerlo realidad, porque basta que lo pensemos y empecemos a hacer la ecuación y en una semana van a ir apareciendo hechos, van a pasar hechos que te ayuden a cumplir ese pensamiento. Y tú vas a decir, pero ¿cómo está pasando esto? ¿No? Y ahí es cuando entiendes de que hay ese feedback, de que alguien te está escuchando y que te está mandando apoyo, ¿no? Y ahí es cuando sientes ese poder de Dios, de que existe algo más grande que está observando. O sea, incluso si tú lo piensas, podrías pensar, ¿cómo es que tiene acceso a mis pensamientos? A un ser que pueda acceder a mis pensamientos y que pueda ayudarme a hacer esto, que pueda de alguna forma maniobrar los hechos para que esto se desencadene, ¿no? En mi sueño. Entonces, es un camino difícil, porque es difícil interiorizar, aceptar, perdonarse, ir otra vez a ser niños y perdonarse muchas cosas interiores. Pero cuando pasas todo ese proceso de perdón y, y otra vez haces las paces con tu niño interior, empiezan a soñar otra vez. Empiezas a soñar y decir, sí, puedo hacer esto, ¿por qué no? ¿Por qué no Loli puede ser una gran entrevistadora cripto? ¿Por qué no Loli puede agarrar y tener un montón de seguidores poco a poco? A formar una comunidad. O sea, ¿cuál es el sueño de Loli? ¿Tiene un sueño en hacer esto? ¿Cuál es su fin con hacer esto? ¿No? Entonces, quiere hacerse más conocida, quiere que el mundo sepa su opinión, o sea, quiere tener un nombre en la comunidad, o sea, quiere ser un referente. Eso es lo que más te vibra. Seguir esa vibración, ese corazón, esa corazonada, es lo que va a dirigir tu destino. A veces no sabemos dónde está nuestro destino porque es imposible, pero sigue tu corazón, va a hacer lo que te vibra tu corazón y te va a ir revelando tu destino, se va a ir revelando tu propósito. Poco a poco vas a decir, oye, ¿sabes qué? Me encanta hacer esto y yo lo haría totalmente gratis porque me encanta y me encanta ayudar a la gente. Entonces, ahí es cuando encuentras algo bonito que te hace vibrar con tus emociones y aparte generas algo, haces algo por la sociedad. Entonces, ¿qué ganas ahí? No ganarás dinero tal vez, pero ganas un poder emocional, porque haces que tus emociones empiecen a estar vibrando en un estado a gusto, donde tú estás feliz. Y eso es manifestar. Ese es el primer paso para empezar a manifestar, estar en un estado feliz, a gusto, neutral, y ahí empiezan a suceder cosas. Y si te empiezas a guiar por el corazón, vas a ir conectando a las personas con su interior, no con la careta, sino con el interior de las personas. Y es conectar con ese interior es algo más grande, es una conexión más grande. Y entre todos ir construyendo algo bonito para todos. O sea, eso yo creo. Eso que dices yo lo he vivido. Conectar con el corazón, pero vivirlo. Hacer lo posible. Pero eso lleva bueno, lleva un proceso que la gente a veces no puede entender. Exactamente, exactamente. Pero es que no es que no estamos aquí para que la gente entienda nuestro proceso. Sí, pero a Estamos nosotros, veces tú quieres explicar para que ellos noten eso. ¿entienden? Ajá, Y claro, te gusta ayudar, ¿no? Y no sabes cómo hacerlo. claro. Pero la única forma de aprender es haciéndolo. En el camino se aprende. Nadie nace aprendiendo. Simplemente hay gente que dice, a ver, voy a ver qué sale. Y cuando ve que sale, ahí recién aprende. Entonces, el primer paso lo estás dando genial y es
darlo, ir, arriesgarte y nada, o sea, lo estás haciendo muy bien. Y no tener miedo, y no tener que pensar que otras personas dirán de eso, sino decir, yo estoy en mi camino, estoy descubriendo mi verdad y desde mi verdad podré apoyar a otros, ¿no? En un momento, a los que estén preparados para escuchar, porque no todos están preparados también. Hay gente que todavía no está en su momento, es como una fruta, no todos maduran al mismo tiempo. Entonces, poco a poco, el Señor va a ir conectando personas especiales que ellos sí entienden. Sí, sí. Si asumimos que tú y Satoshi habéis pasado por ese camino, ¿qué implicaciones tendría para el futuro de Bitcoin la conciencia humana, el conocimiento prohibido? Sí, yo creo que es un conocimiento prohibido. Es la forma más bonita de verlo, un conocimiento prohibido y es la forma más misteriosa, porque nos llama la atención el misterio y es como una invitación. Realmente es una invitación a que sigamos este camino. Miren, no todo es dinero, hay cosas más allá del dinero, hay cosas energéticas, hay cosas espirituales, hay un desarrollo espiritual. Entonces, el dinero sí es una herramienta indispensable, pero solo es una capa de, cuando pasas esa capa del dinero, ves que hay cosas, hay realidades más allá de, y cuando empiezas a juntar todo, como decíamos al inicio, todo va a un mismo lugar, es cuando vemos cómo es que de verdad impacta en la sociedad el poder del pensamiento. Satoshi no solo nos dejó Bitcoin, nos dejó un mensaje con el número 101, que la realidad se crea a partir del pensamiento y que tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, con lo que creamos, pero no olvidemos crear con amor. Yo creo que ese es el mayor mensaje, aparte del dinero, que sí es indispensable y elemental para vivir y hacer nuestras cosas, pero no nos basemos en ese hecho, sino ahora basémonos en voy a cosechar energía de amor, voy a sembrar acciones de amor y cosecharé amor. Entonces, sembramos lo que cosechamos. Si cosechamos odio, vamos a cosechar odio. Hay que sembrar amor. Sembrar amor, 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 mucho amor. Y luego aparecerán cosas, se darán situaciones en la vida que nos sorprenderán, que dirán, ¿en qué momento pasó? Y es cuando cosechaste, cuando tú sembraste amor en cada acción, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que deja el mensaje de Satoshi, no solo un camino monetario, sino también un camino espiritual donde podemos conocer la realidad en la que vivimos, más allá de lo que nos han planteado, y que podemos ser parte de cambiarlo o que podemos tener la posibilidad de cambiarlo cambiar la realidad desde nuestro pequeño rincón. Pues sí. Bueno, finalmente, ¿qué significa para ti vivir por dinero? ¿Es solo la primera capa y vivir desde el poder espiritual es el siguiente o cómo se encara esa transición práctica en la vida diaria? Sí, el dinero es el elemental, muy elemental. Es cierto que nosotros estamos acostumbrados a vivir a buscar mucha riqueza, ¿no? De hecho, yo en 2020 yo tenía una gran cantidad de dinero. Y cuando no tenía esa gran cantidad de dinero, me sentía vacío, totalmente vacío. No había nada que me invite a disfrutar ese dinero, ¿no? Entonces, cuando lo perdí, empecé a valorar las pequeñas cosas. Por ejemplo, eh, una torta que te trae tu mamá, algo, ¿no? O sea, pequeños detalles. Empecé a valorar esos detalles porque esos detalles que aparentemente son pequeñísimos o pueden ser o una pequeña nota que diga no te rindas o algo así, tiene más valor, o como el papel pisado sucio que encontró Miguel en el piso que decía Victoria, tiene más valor esas pequeñas cositas que a veces mucho más dinero,
porque a veces, por ejemplo, ves que esas pequeños detalles vienen de algo más grande, de una realidad. Es como si Dios te mirara, por decirlo así, y dijeras, Dios me miró y esto no tiene precio. O sea, fuera de eso es como estar en los ojos de algo más grande y que te estén cuidando de una realidad más grande y que de alguna forma eres importante para ellos y tener ese feedback de esa realidad y decir, mira, otra vez tenemos gente que ya no está aquí, que ya pasó al otro lado y que te digan, oye, todavía estoy vivo, pero estoy al otro lado esperándote, así que sigue dándolo todo, ¿no? Entonces, esas pequeñas hechos que pasan en la vida tienen más valor que el propio dinero. Obviamente no voy a decir que el dinero no tiene valor, sí, sí tiene valor para vivir bien, vivir cómodamente y todo, pero cuando a veces vives cómodamente, no tienes ese gusto a la vida, no disfrutas la vida al máximo, y eso me pasó a mí. Yo vivía cómodamente, tenía tanto dinero, y, pero no me sentía lleno, no estaba vivo. Y cuando lo perdí todo, cuando estuve en la nada y empecé a valorar esos pequeños hechos, yo tengo un cofrecito, una cajita, donde guardo todas esas pequeñas cosas que encuentro. Digamos, a veces estoy caminando por la calle y encuentro una pluma de un pajarito muy bonita, ¿no? Y digo, este es un mensaje de algún ángel y me lo guardo. Y, y hay pequeño atesorar esas pequeñas cosas, más que cuando tenía esa fortuna de tanto dinero, ¿no? Entonces, de hecho, vivo con lo poco, cuando trato de, o sea, he aprendido a vivir, a gustarme más los hechos pequeños, a disfrutar más las cosas pequeñas. Y yo creo que eso es el hecho, a darle energía a las cosas pequeñas, porque esas cosas pequeñas no son monetarias, sino son energéticas, tienen un valor energético. Entonces ahí es cuando tú empiezas a ver que en realidad es energía lo que damos a otros, no dinero, sino energía, y lo que transmutamos entre personas no es dinero, sino es energía. Entonces, eso es lo que yo creo que todo es base de energía, ¿no? Y una pregunta que nunca te he hecho. ¿Tienes XRP? Ah, ¿Tienes XRP? eh, te voy a contar, yo cuando conocí Ripple en el 2017 aproximadamente, iba a haber una negociación, estaban buscando una moneda para escoger a quién iba a ser el próximo gran contrato con los bancos. Y entre las dos tenían a Ripple y a Digibyte. Digibyte era la que tenía mayor poder de transacción, tenía más transacciones que nadie. Entonces yo dije, seguro van a optar por Digibyte. Y, me acuerdo que tenía Ripple y vendí mi Ripple por Digibyte. Y fue lo peor que hice. Agarró y se disparó de centavos, así en el 2017, y llegó a $3. De valer centavos a $3. Y Digibyte no se movía, no hacía nada. Y yo decía, ay, ¿qué he hecho? No. Fue mi primera experiencia en Bitcoin, ¿no? Pero por eso ahora yo digo, la comunidad de Ripple es grandiosa, es muy fuerte la comunidad de Ripple, es muy fuerte. Faltaría nomás un pequeño de algo para que detone la mecha, faltaría un pequeño componente. Y nada, es una buena moneda, tiene una buena comunidad. ¿Tú crees que esto que se dice en noviembre, en diciembre, pueda ir a la luna o...? Eh, Me gustaría que sí, pero hay que ver la probabilidad. Tendría que ser un hecho combinado. Tendría que ser varias cosas al mismo tiempo que den origen a eso. La comunidad es buena, tiene respaldo la comunidad, pero ahora los líderes de Ripple quieren que eso suba o quieren mantenerlo ahí. Eso está el detalle, ¿no? Por ejemplo, hay un dirigente de Ripple que vendió no sé cuántos millones en el 2017 y ahora otros cuantos millones ahora en el 2025. Entonces, no sé, tal vez es su liquidez. No me gustaría pensar que es su fondo de liquidez para ellos, que ellos ya están felices en el precio establecido. Eso no me gustaría pensar. Me gustaría pensar de que ellos tienen una intención. Bien, los transfirió, yo me equivoqué.
de ellos me gustaría pensar que tienen una intención más grande de llevar a Ripple a un precio más alto y ver qué formas de hacerlo pueden cumplir esa meta. Eso me gustaría ver. Me gustaría ver parte de los dirigentes, sí, hablemos ETFs, hablemos todo, ya, pero ¿qué hacemos? Hay que darle utilidad, hay que darle, no sé, ya fuera las transacciones bancarias se den en Ripple, sino ver la manera de que tal vez un fondo de respaldo de un país, buscar un país pequeño y darle Ripples de respaldo para que ayuden a su inflación, o sea, hacer modalidades para ver cómo aumenta el valor de la moneda. Eso me gustaría ver en Ripple. Y sí, solo veo el trabajo de la comunidad, veo el trabajo de los dirigentes, no lo veo muy bien, pero el de la comunidad es una comunidad de 1000. O sea, yo hasta podría decir que la comunidad de Ripple es un poco mejor que la de Bitcoin. La de Bitcoin es muy centrada en los parámetros tradicionales, en el código y todo ello, ¿no? Entonces, y no aceptan que cualquiera hable de Satoshi. Y entonces, es algo así, ¿no? La comunidad de Ripple es mejor. Hay que ver la manera de que llegue a ese valor. Va a llegar. Yo en el futuro, va a llegar. Porque es inevitable que el pensamiento de la gente lo haga realidad. Es inevitable que eso pase. Va a pasar. Va a pasar. Solo que hay que ver las maneras de que eso pase en esta generación. Claro. No sea en otra generación. ¿Y de qué forma? Entonces, sí, hay que ver las formas. Una transacción, hay que ver a alguien que quiera pagar, no sé, $100 por Ripple, por decirlo así. Yo soy capaz de pagar $100 por Ripple. O un millonario que decida, ya, yo voy a pagar, no sé, $100 por Ripple, le voy a comprar una gran cantidad de Ripple. Eso hace de que haya una gran elasticidad y el precio de acá empiece a subir. Puede ser una estrategia, ¿no? Empezar a decir, ya, yo voy a pagar Ripple $10, empiezo a subir el precio a $10. El problema es que hay muchas monedas y eso es una gran cantidad de dinero, pero no es imposible, no es imposible. Y lo mejor sería diversificar también. Ahora, ver el suministro, eso me preocupa de Ripple, el suministro. Muchas monedas y necesitas grandes cantidades de dinero para hacer subir la moneda. Entonces, la única forma que veo, o una de las maneras que veo, es haciendo compras a un precio elevado y, como se dice, hacer que un inversionista grande empiece a quemar capital a lo loco arriba, comprando grandes porciones de dinero en Ripple y poco a poco hacer esa operación con varios. No sé, se me ocurre eso. Y aparte de la utilidad, que tienen que darle la forma de que las casas, carros, cosas se compren con Ripple, pero hacer páginas web que digan, miren, se paga con Ripple y hacerle la competencia y no haga ese cambio a dólares, ¿no? Porque la gente, los gobiernos quieren que paguen con dólares o con euros digitales y que haya esa transacción de Ripple a dólares, pero tiene que haber el camino directo de criptomoneda a bien digital, o sea, cambiarlo, sin ese cambio monetario a dólares ni a euros. Así también se podría desprender un poco del dólar y podría despegar un poco. Pues sí, muchas gracias, Paul. ¿Tienes algo más que Gracias a ti, decir? Loli. Nada, que gracias a ti por este momento, por el lugar. Hay un camino del medio, existe un camino del medio que tenemos que seguir y nada, poco a poco seguirlo. El caso está yendo por buenos pasos. La Asociación Blockchain del Perú va a dar una conferencia el día 15 de noviembre a través de Meet online presentando el hallazgo y los detalles del hallazgo en una exposición. Y nada, pues, o sea, ya poco a poco se va a ir conociendo más esto y vamos a tratar de recuperar ese acceso al correo de Satoshi. Bueno, damos paso. Si alguien quiere subir a preguntar algo.
que suba, siempre todo con respeto. Voy a tomar agüita. Bueno, ¿me escuchan? Hola Patricia, Hola Loli, Hola. hola Paul, buenos días a Hola, todos. Patricia. Tardes por allá porque aquí es temprano todavía. sí, sí. Gracias por permitirme hablar. Qué precioso live. No, de veras que me dejaron hoy sorprendida con sus comentarios. La experiencia que Paul vivió, fenomenal. Quiero compartir contigo, querido Paul, que yo he vivido experiencias maravillosas de la Matrix, donde yo he podido lograr y alcanzar salir de mi cuerpo, mi energía espiritual ha viajado a través de varios lugares. Y esta experiencia que yo he tenido la he conseguido gracias al despertar de conciencia. Yo hace rato mencionaba muchas cosas donde les decía que el despertar de conciencia no a todos se nos da en un tiempo temprano, sino cuando ya después de que experimentamos varias situaciones en nuestras vidas dolorosas y que tenemos pérdidas, es cuando nosotros empezamos a recapacitar, a valorar y entender que en esta vida todo lo que se nos presenta, estas experiencias que vivimos, son fundamentales para el crecimiento espiritual. Yo afortunadamente pertenezco a un grupo aquí en México que le llamamos tradiciones mexicas. Las tradiciones mexicas nos hacen entender que nuestro camino se le llama camino rojo, a lo que tú acabas de mencionar ahorita, la línea de en medio. Para nosotros es el camino rojo, es el camino de espinas, es el saber, el prescindir, el tener que tener contacto con ciertas situaciones dolorosas para poder tener que quitar de nuestro cuerpo lo que no nos corresponde. Es eso. El hecho de que tú quites la energía negativa o todo lo que te llega a tu vida que no te suma, que al contrario te destruye, cuando tú tienes ese despertar espiritual, híjole, vives una vida increíblemente maravillosa. ¿Por qué? Porque todo lo relacionas con el amor. El amor es la fuente más grande que Dios nos da para poder entender, saber, comprender, pero sobre todo poder entender a nuestros semejantes, ponerte en los zapatos de los demás y ser compasivo, ser auténtico, ser amoroso, pero sobre todo entender a los que nos rodean. Quiero decirles que este live, híjole, me has dado en donde a mí más me gusta, donde yo he tenido experiencias maravillosas, yo he tenido contacto con el Espíritu Santo, yo he estado en algunas ceremonias de peyote que vienen siendo hierbas muy poderosas en México, que le llamamos nosotros el despertar de la conciencia. He estado en esas ceremonias y yo he recibido manifestaciones como no tienen una idea. Yo he conectado con el universo, donde a mí se me han revelado cosas maravillosas y he tratado de continuar con estas tradiciones, puesto que a mí me han ayudado a generar en mi persona una energía de elevación espiritual maravillosa. De verdad, créanme que, Loli, qué precioso tema escogiste para el día de hoy y me doy por bien servida de haber estado con ustedes, de escucharlos. Paul, muchas gracias, qué bonito tema y comparto contigo tu energía, todo lo que tú viviste, te entiendo porque yo ya lo viví, lo estoy viviendo y si yo les platicara todas las experiencias que yo he tenido, se sorprenderían de lo que yo he manifestado en mi vida. Y que les digo que la mente tan poderosa, es cierto, si tú te empoderas con esa energía de transición, tú puedes lograr lo que tú quieras. Lamentablemente estamos rodeados de gente egocéntrica, de gente negativa, de gente que no nos deja crecer, pero ¿qué creen? Que todo está en que nosotros nos liberemos o nos hagamos a un lado de ese tipo de energías, porque esas energías que no nos dejan crecer son las que hacen que te pongan el pie
para tropezar y no continuar con lo que tú quieres. A mí me está pasando ahorita. Me están atiburrando a mí de energía negativa como no tienen idea. Tengo más de 7, 8 personas que me están haciendo brujerías, que me están haciendo hechizos, que me están haciendo cosas para hacerme caer, pero no lo van a lograr. Lo que no saben ellos es que yo tengo una fuerza superior y tengo gente que me apoya, seres espirituales que están conmigo y que yo siento que su energía de ellos son los que me respaldan y está ese escudo enfrente de mí y detrás de mí para que nadie me haga daño. Y no van a poder. Puede más mi amor, mi corazón y mi deseo de ser algo o alguien en esta vida. Acuérdense que nosotros estamos aquí de paso y que lo que hagamos se queda como algo que nosotros vamos a trascender con el tiempo y que vamos a dejar un legado de experiencia, de amor, pero sobre todo de mucho aprendizaje a nuestros seres queridos. Muchas gracias, les agradezco que me hayan escuchado y de verdad les felicito, Loli, gracias por permitirme estar en este grupo tan maravilloso. Cada día que entro a un live de cada uno de ustedes, de Tauro, de New, de los que he estado entrando, me quedo sorprendida de lo que ustedes platican, de lo que comentan. Créanme que yo soy una persona que me gusta aprender mucho, saber, no me quedo en el que nada más que hay aquí, no, me gusta el más allá, saber y entender un poquito de lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Gracias a ti, Patricia. Hasta aquí, si gustan me retiro para que participe otro. Bueno, quien quiera Gracias, subir, Patricia. suba. Sí, gracias, Patricia, estuvo genial y sí, o sea, van a haber circunstancias que nos van a sacar de ese camino en medio porque ya estamos en el camino en medio y somos conscientes de ello. Y cuando somos conscientes de ello es como que si una energía invisible mandara a otras personas, no es porque sean malas, sino porque algo pasa y que intentan sacarnos de ese camino del medio, ¿no? Entonces, sí, yo también lo he vivido, pero ahora trato de no pensar tanto en ello porque simplemente seguir el camino del medio y tratar de seguir mandando este mensaje, sobre todo, que existe un camino del medio, que hay un camino en el cual podemos seguir para elevar nuestro ki, que es difícil de seguir, si es complicado, no es fácil, que este camino estaba relacionado con Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, es algo que va a chancar fuerte a la Satoshi dejó este patrón impreso en el código de Bitcoin que nos lleva a este camino, es porque Satoshi siguió este camino. Ahora, Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, estaba detrás de estas energías, es algo debatible, ¿no? Es algo debatible, porque muchos tal vez pueden pensar, no, Satoshi, ¿cómo va a conocer esto? Pero en su estructura dice que lo conoce, ¿no? O sea, en el código de Bitcoin dice que lo conoce. Entonces, nos deja pensar que Satoshi no era solo una persona que descubrió este camino, sino que lo siguió y lo descubrió o lo siguió hace 16 años o hace más tiempo, porque recordemos que Bitcoin se fundó en los 2019, salió a la luz el 2019, 2008 creo que salió el white paper y significa que trabajó en ello por lo menos unos 3 años antes. Y, o sea, podemos deducir de que conoció este camino del medio en el 2006 o 2005 tal vez, que son casi hace 20 años, que nos lleva 20 años de ventaja que nos lleva Satoshi Nakamoto en conocer esto o en debatir interiormente de él sobre estos temas. Entonces, es bien interesante y nos hace la pregunta, ¿dónde podría estar Satoshi Nakamoto ahora? Si hace 20 años sabía esto, ¿qué no sabrá ahora, no? Pero sí, el camino del medio es real, van a pasar diferentes circunstancias que nos quieran sacar del camino del medio, pero
tenemos que seguir y nada, este espacio era para analizar, o es para analizar la relación que tiene con Bitcoin, ¿no? A través de Satoshi Nakamoto, cómo es que Satoshi no buscó solo crear un sistema monetario, si bien es cierto, lo creó, impactó a todo el mundo, también buscó transferir un mensaje a través de él. Y ese mensaje es un mensaje, se podría decir, espiritual. Bueno, creo que eso sería todo, ¿no, Trinity? Sí, si no hay más preguntas, acabamos ya. Y nada, hasta la próxima. Y muchas gracias por todo, Paul. No, muchas gracias a ti, Trinity, por la oportunidad, por el lugar, por este espacio para difundir este pensamiento, este pequeño descubrimiento que está como que dándose a conocer. Flavio, Flavio, Olá, hola Flavio, ¿cómo estás? tudo bem? Espera, déjame de salir de aquí, que está mi hija. Es bueno, me gusta de hablar escucharvos a vosotros, que sois unas personas expertas en esto. ¿Tienes alguna pregunta, Flavio? A mí me gusta de escucharvos, de escucharte a ti, a Paul, a Loli. Es bueno. Gracias, Flavio. Entonces, pues nada, Flavio, más bien, voy a hacer un video de llaves privadas. Ya hoy día o mañana lo voy a estar subiendo Sí. para que puedas ver y ver cómo se crean las llaves privadas de Bitcoin a través de un Hex o cómo pedirle o cuál es el prompt que debo pasarle a la inteligencia artificial para que te cree el código, ¿no? Mm. Entonces yo lo voy a tener Ayer, listo. ayer he preguntado a Ángel, Loli conoce, a Ángel, porque yo no sé si ha sido contigo y Tony cuando hablamos de... Porque yo pienso que ha sido Tony que dice que tiene que se pasar de billetera, imagina, de Binance para Coinbase y solo después pasar para una cartera fría. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? La verdad no le veo el objetivo porque tú de Binance puedes pasar a tu billetera fría. Ah, no, porque yo he entendido mal, ¿entiendes? Yo digo así, Ajá. debe ser por rastrear, no haber que desaparece el rastreo, pero Ah, es igual. sí, es igual. Yo no, o sea, yo preferiría yo lo haría de frente de no lo pasaría a Coinbase porque Coinbase tiene problemas con, no sé, al menos en Perú tiene problemas. Entonces, por eso no uso Coinbase. Yo utilizo Binance y de Binance directamente se puede enviar a tu billetera fría. Ok. Estaba mirando entre la Trezor o Ledger X. ¿Conoces Ledger X? Sí, el problema de esas billeteras es que ellos conocen las llaves privadas. Eso me preocupa. Entonces, una billetera fría como ellos la crean, básicamente es un USB que le han impreso o que le han codificado a través de un programa, una llave privada, ¿no? Entonces, Sí. tú generando a través de este programa una llave privada, X, que podría ser cualquiera, tú podrías utilizar esa llave privada para guardar tus bitcoins en un USB, el archivo. Porque, por ejemplo, hay programas como Electrum, que es de Bitcoin, que digamos tú pones tu llave privada y te genera un archivo. Ese archivo es el que contiene tus llaves privadas. Con ese archivo puedes abrir tus bitcoins con todo. Entonces, ese archivo lo guardas en tu US y es como tener una billetera fría donde solamente tú conoces la llave privada. Ahora, sí, es un proceso un poco tedioso, ¿no? Complicado. Por eso es que ellos venden
llaves privadas ya con todo el proceso hecho, ¿no? Pero ellos conocen de alguna forma esa llave privada. Eso es lo único esa desconfianza tengo de las empresas que venden llaves privadas. Sí, sí. Pero sí, así es. Bueno, ya se me está acabando la batería. Creo que sería todo por ahora. Sí, Para la siguiente conversación ya estaríamos al tanto. Van a haber siguientes invitados acá en el canal de Trinity. Así que atentos a los próximos live. gracias a todos. Nos Gracias a vamos. todos. Nos Gracias. vemos. Chao, chao.